Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 61. Cuando Ángel hizo una observación que parecía más una pista relevante para el caso que una simple pregunta, Larry lo miró con interés y respondió: buena observación. Larry se acercó a los restos con expresión pensativa y continuó: a la fallecida le faltaban varios dientes, pero no debido a una extracción profesional ni a un traumatismo evidente. Más bien, parece que sufrió una pérdida prematura de los dientes de leche. Esto provocó que la arcada dental se acortara, lo que sugiere problemas en el desarrollo maxilofacial. Acercándose un poco más, Larry explicó con detalle: el momento óptimo para tratar estas malformaciones es entre los 7 y los 11 años. La corrección de los dientes permanentes se suele realizar entre los 12 y los 18 años. Si el tratamiento se inicia durante el crecimiento, la estabilización es mucho más eficaz. Entonces, en este caso, la fallecida tenía unos 21 años. A esa edad, las correcciones ortodónticas son posibles, pero llevan más tiempo y el resultado no siempre es ideal. Larry hizo una pausa, como saboreando la deducción que estaba a punto de revelar. Pero esto nos da una pista importante. Masuka frunció el ceño, intrigado. ¿Qué tipo de pista? Larry se concentró en la mandíbula inferior del cráneo, entrecerró los ojos y dijo: ir al dentista no es barato en ningún país. Y someterse a un tratamiento de ortodoncia siendo adulto es aún más caro. Yo pagué más de $1000 por la extracción de una muela del juicio. Así que, si esta joven decidió someterse al tratamiento recientemente, es probable que su familia no pudiera permitírselo cuando era niña. Después de decir eso, Larry hizo un gesto con la mano como si apartara una cortina invisible. Esto indica que creció en un entorno económicamente desfavorecido, su situación era tan mala que ni siquiera podía permitirse un seguro. Es posible que sus padres no tuvieran educación ni conciencia de la importancia del cuidado dental. Quizás la crió su padre, ya que este tipo de decisiones suelen recaer en la madre, si está presente. Larry se inclinó de nuevo hacia la mandíbula. Además, lleva aparatos dentales caseros o de bajo costo, lo que confirma que ahora tiene ingresos, pero limitados. No acude a una clínica especializada. No tiene acceso a lo mejor. Tras terminar su explicación, Larry se volvió hacia los demás con expresión seria y concluyó: mi perfil preliminar es el siguiente. Sexo: femenino. Estatura: entre 162 y 164 centímetros. Edad: entre 20 y 21 años. Nivel educativo: bajo. Ocupación: probablemente trabaja en las afueras urbanas rurales de Florida. Nivel socioeconómico: bajo. Antecedentes familiares: huérfana o solo tiene un pariente. Apariencia física: normal. Vida personal: probablemente tenga pareja o interés emocional. Entonces, como si Larry hubiera recordado algo crucial, añadió: oh, casi se me olvida. El cabello: hay más de 6 centímetros de raíces negras naturales, y el resto está teñido de castaño. Eso indica un cambio estético deliberado, probablemente realizado para un evento especial hace 2 o 3 meses. Ángel lo miró, sorprendido, casi incrédulo. ¿Puedes deducir todo eso, solo a partir de un esqueleto? Larry levantó una ceja, sin responder. La respuesta era obvia para él. Los muertos son solo huesos, sí. Pero cuando se interpretan correctamente, cuentan historias. Historias reales que pueden escribirse en papel y utilizarse en los tribunales. Ese es el poder que Larry ha adquirido a través de años de estudio y práctica profesional en su campo. Max, que había estado observando, parecía asombrado, como si estuviera presenciando un truco de magia. Aunque todo sonaba místico, sus deducciones eran sólidas y lógicas si uno se detenía a pensar en ellas. Yo detecté varias de esas cosas. Masuka envidiaba a Larry en ese sentido, pero definitivamente no querría ser tan inteligente como él. Pero no llegué a esa conclusión. Larry no dijo nada. Solo lo miró con una mezcla de respeto. Después de todo, Masuka no era un perfilador criminal. Cuando se combina un perfilador con un patólogo, las cosas que uno nota son mucho más evidentes que las que vería un patólogo. Poco después, Max regresó con los objetos que había enviado a inspeccionar. Le entregó a Larry varios dispositivos que había solicitado y los colocó cuidadosamente en bolsas de pruebas. Junto con Masuka y Max, Larry comenzó a revisar los huesos largos de las extremidades y el torso. No encontraron fracturas ni signos de violencia mecánica.
Masuka, que había estado tomando notas, se enderezó con dificultad, quejándose de dolor de espalda por haber estado inclinado durante tanto tiempo. No hubo lucha, continuó Larry sacando detalles. El cuerpo no muestra signos de resistencia. Mira el cráneo. Dijo Larry de repente. Colocó el cráneo bajo una lupa de alta precisión que había instalado junto a la mesa de disección. El anillo de luz LED rodeaba la lente, lo que le permitía ajustar la intensidad según fuera necesario. Era un equipo caro, pero el único que había solicitado específicamente al llegar al centro. De apariencia sencilla, pero invaluable para un buen científico forense. Además de los agujeros causados por el destornillador, se encontró una pequeña hendidura semicircular en la parte superior del cráneo. La marca era tan superficial que era casi imperceptible a simple vista y solo se podía detectar girando cuidadosamente el cráneo. Al mismo tiempo, se observó una fractura lineal muy pequeña en el hueso parietal izquierdo. «Es una fractura lineal», dijo Masuka, visiblemente emocionado, señalando la zona con los ojos brillantes. Larry examinó el lugar con atención y asintió. Sí, esto podría explicar por qué la víctima estaba tan herida pero no mostraba signos de resistencia. Lo más probable es que perdiera el conocimiento tras un golpe directo en la cabeza y luego la apuñalaran repetidamente sin que tuviera oportunidad de defenderse. Pero algo no cuadraba. Larry tomó un bolígrafo y lo colocó en la dirección de la fractura. Sin embargo, la hendidura semicircular no coincidía con el plano de impacto, e incluso si se prolongaba la línea del golpe, no era posible alcanzar ese ángulo exacto. Esto significaba que al menos 3 objetos diferentes habían participado en la agresión. Un destornillador, un objeto de madera, probablemente un palo, y un tercer instrumento desconocido, de forma semicircular. ¿Podrían la fractura y la marca semicircular haber sido causadas por la misma herramienta?, preguntó Larry en voz alta. Masuka se adelantó, tomó otro bolígrafo y lo cruzó con el de Larry, formando una T. Luego imitó un movimiento hacia abajo, mostrando cómo podrían haber ocurrido 2 impactos simultáneamente. Ambos dijeron al unísono: «Un martillo». Ángel frunció el ceño mientras observaba el cráneo en manos de los 2 hombres. No necesariamente. Después de decir eso, Ángel explicó desde su conocimiento personal. Si alguien quisiera noquear a la víctima con un martillo, lógicamente usaría la parte metálica. Eso causaría más daño y aumentaría las posibilidades de dejarla inconsciente. ¿Por qué usar el mango de madera y luego cambiar a otra herramienta para matarla? No tiene sentido. Me hice la misma pregunta. «Miren aquí», dijo Larry, mostrando un punto específico del cráneo, y luego explicó. «Este es exactamente el punto que me preocupa. La herida en la parte superior del cráneo y la perforación del destornillador muestran claras diferencias en la fuerza y el ángulo. Esto deja 2 posibilidades. O bien hubo un tercer agresor, o bien el agresor no utilizó toda su fuerza al golpearla». «¿Golpear sin toda su fuerza?», repitió Ángel, desconcertado, y luego preguntó. «Si tu intención es matar, ¿por qué no usar toda la fuerza disponible? No tiene sentido que alguien golpee a la víctima con un martillo sin ganas, como si estuviera charlando casualmente mientras lo hace», dijo Larry, pensativo. Sabía que Ángel tenía razón. La verdad solo saldría a la luz cuando atraparan al asesino. En ese momento, Dexter llegó con su informe. «Dexter, llegas justo a tiempo, cuéntame sobre las manchas de sangre que encontraste en la escena», dijo Ángel, cruzando los brazos con expresión expectante. A unos 10 metros de la escena del crimen, justo a las 9 en punto, Dexter comenzó a colocar las fotografías que había tomado en una pizarra y luego dijo: «Encontramos un charco de sangre con forma de calabaza. Había numerosas gotas esparcidas entre las hojas, los arbustos y la hierba circundante. Junto al charco de sangre con forma de calabaza, solo había una zona limpia, sin rastros. Está claro que ese era el lugar donde se encontraba el asesino. Además, en el tronco de un árbol cercano, había manchas de sangre que parecían haber sido dejadas de forma errática, como si alguien se hubiera tambaleado al dejarlas. Un rastro de gotas de sangre conducía desde allí hasta el lugar donde se encontraron los restos de la víctima, y luego desaparecía. El asesino eligió deliberadamente ese lugar para esconder el cuerpo», añadió Larry, y luego dijo: «El bosque es más denso en esa zona, con buena cobertura desde arriba. Si no fuera porque la ciudad tenía previsto urbanizar la zona e integrarla en la ciudad, los trabajadores de limpieza nunca habrían ido allí. Las manchas de sangre estaban cubiertas de hojas secas durante el invierno y estaban casi completamente borradas.
Larry se quedó en silencio durante unos segundos, observando las articulaciones óseas del cráneo con expresión seria. Luego murmuró para sí mismo. Si dos personas atacaron a la víctima, es evidente que una de ellas no dejó ninguna pista, aparte de la herida que le causó. No dijeron nada. No dejaron ninguna prueba directa. Si esa segunda persona era un hombre, entonces la víctima probablemente lo conocía bien. Quizás confiaba en él, por eso accedió a encontrarse con él en un lugar tan apartado, lo cual es probable, a menos que se tratara de un secuestro. Pero, una vez más, no hay signos de defensa propia en sus huesos. Después de pensar en eso, Larry hizo una pausa y reflexionó en voz alta. El asesino y la víctima se conocían. Podría haber sido un compañero de trabajo, alguien del pueblo, un ex compañero de clase, incluso un amigo. En ese momento, al hacer clic en una fotografía de la escena del crimen, la pantalla LCD situada junto a la mesa de autopsias mostró la posición en la que se encontraron los restos de la víctima. «Mira esto». Larry señaló, ampliando la imagen. La pierna derecha de la fallecida estaba doblada y atada con medias. La pierna izquierda estaba extendida en la dirección opuesta. Cuando estuvimos en la escena, no me atrevía a hacer ninguna suposición, pero ahora estoy seguro. ¿Qué conclusión sacas?, preguntó Ángel, frunciendo el ceño. La víctima fue agredida sexualmente antes de morir, dijo Larry con seriedad, y luego resumió todo lo que sabía, explicando. Fue una violación seguida de un asesinato. El primer golpe con el martillo pudo haber sido accidental, algo que ocurrió durante la lucha. Pero luego, por alguna razón, tal vez un gesto, una palabra, una súplica, el agresor perdió el control, y la mató. Larry miró a su asistente y le preguntó. «Max, ¿tenemos algún resultado del análisis que estaba haciendo el laboratorio?» Capítulo 62. Como si el laboratorio conociera la rapidez con la que trabajaba Larry, tan pronto como preguntó por los resultados, una llamada interrumpió a Max, que estaba a punto de responder. Max contestó la llamada directamente, pulsando el altavoz. «Sí, gracias, no, ahora mismo Forensic Look ha solicitado los resultados de las pruebas». «Sí, parece que no entiende que hay más asesinatos en la cola que están siendo investigados. Se lo haré saber. Estamos desbordados, pero sus resultados estarán listos lo antes posible. Solo tenga en cuenta que se revisarán en función de la prioridad médica y forense». Max asintió algo avergonzado. Sabía que acababan de enviar las muestras y, aunque estaban trabajando en homicidios, no eran los únicos que solicitaban pruebas urgentes. Había otros casos delicados. Violaciones, intentos de asesinato, robos, incluso tráfico de drogas. Pero esta vez, como habían enviado a Max, el laboratorio sabía muy bien que Larry había vuelto al trabajo. «Ah, en realidad, ya tenemos los primeros resultados». Larry miró a Max, que parecía estar perdiendo el tiempo, y le preguntó. «¿Y tú qué haces ahí parado? ¿Hay algo que debamos saber?», preguntó Max, un poco nervioso. Todos se reunieron alrededor para escuchar mejor. «Hice una prueba toxicológica a la muestra», explicó el técnico al otro lado de la llamada. «Y como la víctima era una mujer, decidí añadir una prueba rápida del VI, no esperaba que diera positivo de Bill». Max reaccionó de inmediato. «Un momento, voy a buscar el informe». Y salió disparado como un rayo. A Larry se le iluminaron los ojos. Interesante. Los ojos de Larry brillaban. ¡Qué buena noticia! Quizás el asesino descubrió durante el ataque que la víctima tenía una infección de transmisión sexual. Si fue un crimen impulsivo, eso podría haber desencadenado su ira y llevado al asesinato. Mientras tanto, los técnicos regresaron a la oficina, se quitaron los guantes y comenzaron a revisar los informes. En cuestión de minutos, el sargento Doakes recibió todo el paquete a través de la intranet. Masuka se aseguró de organizar cuidadosamente el informe de Larry. Sin perder tiempo, Larry llamó a la teniente Lagerta para discutir el caso cara a cara. ¿Conoce el caso en el que estoy trabajando? Sí, acabo de leer el informe, pero ¿cómo verificamos el estado serológico del fallecido? Larry negó con la cabeza. No le pido que lo utilice para investigar, solo para identificar al asesino. Después de todo, si han tenido relaciones sexuales con un portador del VI, la probabilidad de infección es bastante alta. ¿Ha habido algún avance con las visitas de reconocimiento a las fábricas y tiendas de la zona?, preguntó Larry, cambiando de tema. La teniente Lagerta suspiró. Hay un parque industrial al este de la carretera, pero hay demasiadas empresas alrededor y no podemos arriesgarnos a alertarlas sobre el caso. Solo podemos usar los datos estadísticos del sindicato para pedir a todos que rellenen formularios y hagan fotos.
Hay 2 grandes fábricas de carretillas elevadoras y muchas personas cumplen nuestros requisitos. ¿Y los talleres de reparación de automóviles? Larry consideró todas las posibles pistas que podrían llevarles hasta el asesino. Solo hay 2 talleres pequeños, sin maquinaria pesada. Utilizan camiones grandes para las reparaciones. Fui a verlos. Uno de los propietarios es un anciano de unos 60 años. El otro es un hombre discapacitado de unos 30. Ninguno de ellos cumple los requisitos que mencionaste. Después de decir esto, la teniente Lagerta añadió. Además, estamos revisando las cámaras de seguridad de los alrededores para ver si podemos relacionarlas con las personas que estamos investigando. Te envié la foto de los brackets. Podrías revisar una pequeña clínica dental en los suburbios para que la revisen y podamos obtener los datos de la víctima. Larry sabía que identificar a la víctima era crucial para encontrar al asesino. A partir de ahí sería más fácil. Este tipo de trabajo dental no es de un fabricante convencional. Debe haber sido realizado por un dentista con materiales reciclados, por lo que debe haber al menos un registro. El sargento Doakes no está aquí, así que tú te harás cargo, dijo la teniente Lagerta antes de marcharse. Todavía tenía mucho trabajo que hacer, especialmente con el equipo que investigaba el caso del asesino del camión frigorífico. Ángel asintió, miró a los oficiales que lo rodeaban y dijo, separémonos. Suburbios del oeste de Florida. La autoridad del departamento de Miami no era tan amplia, pero había excepciones cuando se investigaban homicidios descubiertos por sus agentes. Ningún departamento o ayudante del sheriff estaba ansioso por involucrarse en un caso de homicidio, especialmente uno tan complejo como los investigados por la nueva división forense dirigida por Larry. En la nueva división PSI de Florida, Larry tenía mayor autoridad para investigar cualquier caso. La verdad es que, al principio, no había pensado mucho en las ventajas, algo que le habría facilitado mucho encontrar al asesino que acabó con su familia. Empecemos ahora mismo y revisemos todas las clínicas dentales. Larry, por supuesto, no participaba activamente en la investigación. Solo iba y venía mientras se centraba en sus propias ideas. En cambio, conduciendo su vehículo, se dirigió directamente a una cafetería para pensar más en el caso del asesino del camión de hielo. Mientras Larry pedía algo para almorzar, como de costumbre, sacó un expediente de su maletín. Era el que había descubierto recientemente en su investigación secreta. Gracias, le dio las gracias a la mesera y luego se sumergió en sus pensamientos. Media hora más tarde, un hombre pasó junto a él y dejó una carpeta negra. ¿Está todo aquí? Sí, pero una de las personas que me pediste que investigara desapareció del radar después de dejar el orfanato donde vivía. Larry asintió, sacó un sobre con $100 de su chaqueta y dijo, quiero que envíes las herramientas a la dirección que te di, discretamente. Lo que sea. El hombre salió de la cafetería sin mirar a Larry a los ojos después de entregarle el documento. Por fin solo, Larry miró el sobre que contenía la información no oficial que había pedido que se investigara. Mientras revisaba las páginas de información sobre un caso brutal, Larry pensó, he visto muchas cosas en mi vida. Monstruos con caras de ángel, crímenes que difuminan la línea entre el instinto y el cálculo. Pero los hermanos Moser son un caso especial. 2 productos del mismo infierno, moldeados por la sangre, el abandono y decisiones que no fueron suyas. Durante su investigación, Larry encontró el único caso relacionado con el asesino del camión frigorífico. Y de ellos, 2 chicos que debían de tener su edad. Uno de ellos era Brian Moser. Tal y como se describía en la información, era alto, delgado, con un rostro alargado enmarcado por unos rizos oscuros que caían descuidadamente de forma profesional. El tipo de persona que podría pasar por un médico de guardia o un técnico forense. Siempre bien vestido. Camisa, corbata, pantalones de vestir, bata de laboratorio, si el día lo requería. Un hombre que caminaba en la línea entre lo correcto y lo monstruoso, pero siempre en el lado equivocado. Era razonablemente atractivo, al igual que su hermano menor, Dexter Morgan. Pero mientras Dexter tenía esa quietud emocional, ese vacío domesticado, Brian tenía fuego. Un fuego frío y retorcido. Los ojos verdes de Brian eran como cuchillas. No te miraban, te analizaban. Los años en instituciones mentales no lo extinguieron. Solo lo agudizaron, ambos compartían el mismo origen. Una caja de metal, una motosierra y una madre que fue destrozada ante sus ojos. Permanecieron sentados en su sangre durante 2 días. 2 días. Un charco rojo que se convirtió en la cuna de 2 asesinos. Lo que pasó allí no se puede entender con palabras.
Lo entiendes cuando ves cómo uno estudia la sangre como un artista perturbado, y el otro, como un amante. Dexter tuvo suerte. Harry Morgan, ese viejo oficial testarudo, lo vio y pensó que podía moldearlo. Lo crió bastante bien, bueno, eso es lo que parecía. Pero Brian fue descartado. Demasiado roto. Eso es lo que probablemente pensó Harry. Lo dejó a merced del sistema, donde la crueldad viste bata blanca. Hogares colectivos, hospitales psiquiátricos. Ninguno de ellos lo curó. Solo le enseñaron a fingir. Somos iguales en esto, murmuró Larry mientras seguía leyendo. Binney. Así lo llamaba Dexter cuando eran niños. No podía pronunciar su nombre correctamente. Binney se convirtió en un eco de un pasado que Dexter enterró, mientras que Brian lo convirtió en su razón de ser. Su fascinación por las extremidades, bueno, eso vino después. Después del trauma, después de que la motosierra se convirtiera en un símbolo. Para Brian, desmembrar era volver a ese momento, revivir el origen. Era sexual, simbólico, personal. Un ritual. Y así fue como nació el asesino del camioneta de hielo. Preciso. Limpio. Sin una gota fuera de lugar. Cada víctima desmembrada como una obra de arte macabra. Guantes, delantal, protección facial. Lo curioso es que, incluso al matar, Brian imitaba a su hermano. Como si al matar a su manera pudiera ser parte de él, como si con cada cuerpo se acercara más a recuperar lo que el destino y Harry le habían quitado. No mataba por necesidad. Mataba por amor. Por celos. Por un deseo infantil de volver a ser dos en esa caja, juntos, incomprendidos, inseparables. La tragedia de los Moser no está en lo que se convirtieron. Está en lo que podrían haber sido si alguien, cualquiera, los hubiera salvado a ambos. Uno se convirtió en experto forense, en experto en sangre. El otro, uno sin ellos. Pero ambos, siguen siendo niños cubiertos de sangre. Y nosotros, solo llegamos cuando ya es demasiado tarde. Larry finalmente entendió a quién le había estado enviando esos mensajes el asesino, y era a Dexter. Era Dexter todo el tiempo. Larry conocía a Dexter, no tan bien como le hubiera gustado, pero ahora que tenía una razón para conocerlo mejor, por supuesto que lo investigaría. ¿Tú también eres un asesino, Dexter? Larry sonrió levemente, podía perseguir al asesino del camión frigorífico en ese mismo momento, pero no tenía pruebas. Además, necesitaba una investigación más personal. Por eso Larry no lo encarcelaría esta vez. Lo que haría con ese asesino sería matarlo con sus propias manos. En un rincón de la cafetería, sin que Larry se diera cuenta, un hombre con gorra lo observaba mientras sostenía el menú para pedir comida. Si Larry pudiera verlo, se daría cuenta de que ese hombre no era otro que Brian Moser, el tipo al que quería utilizar como su primer objetivo para asesinar. Capítulo 63. Larry había pensado innumerables veces en la forma más perfecta de matar a los asesinos. Había creado su propio método, y era todo menos discreto. Quería que el mundo lo viera, que los criminales lo temieran y que confesaran sus crímenes por sí mismos con solo pensar en ser capturados por él. Quería ser la justicia misma, un símbolo en el que la gente pensara cada vez que estuviera a punto de cometer un delito. Por supuesto, eso era mucho más difícil ahora que tenía dos trabajos, especialmente siendo el asesor de una unidad especial de patología. Mucho más difícil de lo que pensabas, Larry? Preguntó Ángel, revisando varios documentos entregados por los agentes de campo. El trabajo, amigo. Era cierto. Habían pasado unos 5 días desde que Larry había aceptado este nuevo caso y, una vez más, no era culpa suya que tardaran tanto en resolverlo. La forma en que tenían que reducir la lista de sospechosos era muy discreta. Larry no quería asustar al asesino antes de que pudieran acercarse a él. Por eso optó por una investigación más discreta, trabajando en colaboración con otros departamentos de policía. Bip, bip. Yo lo cojo. Antes de que Larry pudiera siquiera mirar el teléfono, Max ya había contestado la llamada que le habían hecho a él. Al otro lado de la línea se oyó una risa extrañamente dulce, difícil de determinar si era de hombre o de mujer, pero lo suficientemente inquietante como para poner los pelos de punta a cualquiera. Luke, hijo de perra, ¿no estarás pensando en volver a jugar al viejo Blackjack conmigo? Max sonrió con torpeza. Ejem. Soy el asistente forense del señor Luke. ¿Quién llama? Tu padre. Max abrió mucho los ojos y miró a Larry en busca de ayuda. Pero antes de que pudiera decir nada, la voz volvió a estallar en carcajadas. Es broma. Soy Alex, asistente forense del Dr. Williams. ¿Está Larry disponible?
Puede decirme cualquier mensaje que tenga para el señor Lut, respondió Max, tratando de mantener la compostura. Como soy prácticamente un esclavo de estos detectives, me han enviado para decirle que, incluyendo sus informes, solo hemos podido recopilar 18 perfiles que coinciden con los datos del sospechoso que envió. Perfecto. Por favor, envíe las fotos a mi correo electrónico personal. Mientras Max atendía la llamada, Ángel ya había encendido la computadora y comenzado a escribir la dirección. Correo enviado, anunció Ángel una vez que terminó. Recibido. Te daré los resultados lo antes posible, dijo Alex antes de colgar. Aunque se presentó como un simple asistente, probablemente era uno de los amigos de James, gastándole una broma al inexperto Max. Por ahora, centrémonos en lo que tenemos, dijo Larry después de terminar su informe. En ese momento, llegó el informe con los posibles sospechosos. Los departamentos más cercanos y las oficinas del sheriff inspeccionaron las fábricas y los talleres de reparación de la zona, dijo Ángel, presentando el caso que lideraba como detective principal. Aunque la búsqueda ha sido exhaustiva, encontraremos al asesino. Cada miembro del equipo recibió un informe detallado. 18 personas cumplían los criterios que estableciste, así que todos estos sospechosos saben reparar coches y tenían acceso a las 2 herramientas utilizadas en el crimen. Son residentes de los suburbios y barrios cercanos. Tienen entre 20 y 40 años. Durante las entrevistas, descubrimos que todos son físicamente fuertes, lo cual es de esperar dado el tipo de trabajo que realizan, explicó Ángel, revisando los nuevos perfiles añadidos al informe. Sin embargo, por lo que puedo ver, solo 4 de ellos son zurdos, dijo Ángel, ofreciendo la primera buena noticia del día a Larry. Enséñame las fotos de esos 4. Ángel le entregó una carpeta con los archivos. Larry la abrió rápidamente y comenzó a examinar los rostros uno por uno. El sargento Doakes también se acercó para examinar los perfiles. Señaló a un hombre de piel oscura con una expresión sencilla, casi ingenua. ¿Y este? Preguntó Doakes, mirando a Ángel. ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Es un pariente? Max soltó una pregunta tonta en el peor momento. ¿Tienes algo que decir, estudiante? El hecho de que él fuera negro no significaba que todos los negros fueran parientes suyos, y Max se dio cuenta demasiado tarde de cómo se podía malinterpretar eso. No. Ángel sonrió y dijo, este es el cojo del que te hablé por teléfono. Larry no dijo nada. Se le había pasado algo por alto y ahora el capitán se había dado cuenta. Para aliviar la tensión, Ángel intervino con un par de preguntas triviales para el capitán, tratando de desviar la atención. Larry, por su parte, volvió a fijar la mirada en los perfiles impresos que tenía delante, revisando cada detalle con cuidado. Sospechoso N1. Alan Arlinson, hombre, 170 centímetros de estatura, complexión delgada, 24 años, soltero. Trabaja en una fábrica de maquinaria como técnico de mantenimiento. Zurdo, con grandes habilidades para reparar motores. Perfil psicológico. Sus compañeros de trabajo lo describen como ruidoso y de mal genio. Sospechoso N2. Jonathan Willis, hombre, 175 centímetros, complexión media, 37 años, casado y con hijos. Trabaja en el mantenimiento de una planta de carretillas elevadoras. Zurdo, muy hábil con las manos. Construye instrumentos musicales para sus hijos en su tiempo libre. Perfil psicológico. Sus compañeros dicen que es muy reservado y que le cuesta comunicarse. Sin embargo, en una ocasión agredió al jefe del departamento de mantenimiento tras una discusión. Sospechoso N3. Harrison León, hombre, 172 centímetros, complexión robusta, 32 años, divorciado. Es propietario de un taller de reparación de vehículos pesados. Zurdo. Nació con una discapacidad en la pierna derecha. Especializado en camiones grandes. Perfil psicológico. Sus vecinos lo describen como introvertido, terco y difícil de tratar. Sospechoso N4. Arthur Wick, hombre, 176 centímetros, fuerte, 27 años, soltero. Trabaja como inspector de calidad en una empresa de estructuras metálicas. Anteriormente trabajó en mantenimiento. También es zurdo. Perfil psicológico. Sus compañeros de trabajo lo describen como impulsivo y fácilmente irritable. ¿Cómo averiguasteis cuál era su mano dominante? Preguntó Larry con curiosidad. Simple observación, amigo mío, respondió Ángel, y luego explicó con detalle. Les pedimos que rellenaran un formulario a mano. Además, con el calor que hacía, todos sudaban mucho.
Observar cómo se secaban el sudor de la cara también nos ayudó a averiguar qué mano usaban de forma natural. Larry asintió con satisfacción. El trabajo fue meticuloso. Solo quedaba una pieza clave: las fotografías que estaban a punto de enviar de los posibles dentistas que podrían ayudarles a identificar al que trató a la víctima. El sargento Doakes miró su reloj. Era casi mediodía. Vamos a comer algo. Pero Larry extendió el brazo para detenerlos. Coman algo ligero en la cafetería. No podemos llegar tarde. El sargento Doakes no discutió. Varios miembros del equipo bajaron rápidamente las escaleras hacia el comedor. Apenas habían empezado a comer cuando sonó el teléfono de Ángel. Era Debra, que recientemente se había convertido en detective. Larry intuyó que había sucedido algo importante. El tono de voz de Debra lo delataba. Son buenas noticias. El sargento Doakes colgó el teléfono y dijo: lo hemos encontrado. ¿Qué has encontrado? ¿Por qué tanto alboroto? Explícate. Dijo el sargento Doakes, bastante emocionado. Hemos conseguido encontrar al médico que fabricó la prótesis del fallecido. Está de camino con su equipo y los registros médicos. Nos han llamado para que lo esperemos. Al oír eso, Max inmediatamente hundió la cabeza en su plato y se tragó lo que le quedaba de comida, comiendo tan rápido que terminó atragantándose y con hipo. Larry cerró lentamente los ojos y lo soportó en silencio. Aparte de tener buen apetito, Max no tenía realmente ningún problema. Estaba dispuesto a aprender, trabajaba duro y siempre parecía estar listo para cualquier tarea que se le pidiera, aunque no formara parte de su trabajo. Departamento de Policía Metropolitana, Miami. 5 minutos más tarde, varias personas regresaron a la oficina, y Debra también había vuelto con algunos oficiales. El dentista, todavía con su bata blanca, era sostenido por 2 investigadores, prácticamente flotando sobre el suelo. Tenía el rostro pálido y parecía aterrorizado. Ángel no pudo evitar correr, apartando los brazos de los detectives, y rescató al dentista. Max abrió una botella de agua mineral fría y se la entregó. En un instante, el dentista arrastró un taburete hasta donde estaban Larry y los demás, levantó la cabeza y bebió medio vaso de agua. El sargento Doakes miró a Debra, que esta vez sí había pedido refuerzos cuando supo que tenían al dentista. Ella se mostró indiferente, como si el trato que recibiera el médico no le importara mucho. Disculpe, Dr. Houston, parece que lo hemos asustado. El Dr. Houston levantó rápidamente la mano y negó con la cabeza. ¡No! No, no pasa nada. Larry sabía lo intimidante que podía ser un uniforme de policía. Los detectives eran diferentes. No llevaban uniforme, por lo que podían asustar fácilmente a la gente. Para el dentista, eso creaba una afinidad psicológica natural, por lo que Larry le preguntó en tono pausado. ¿Su apellido es Houston? Sí, me llamo Michael Houston. Perfecto, Dr. Houston. Le hemos llamado hoy principalmente porque queremos saber si recuerda a una joven que solo tenía 24 dientes. Fue asesinada. La única marca en su esqueleto, encontrado el 7 de agosto, era este aparato dental. Por eso necesitamos su ayuda. Después de decir esto, Larry preguntó: ¿recuerda a esta chica? El Dr. Houston entendió lo que acababa de oír. Soltó un largo suspiro y se secó la frente con el dorso de la mano. Dios mío. ¡Qué susto me ha dado! Por supuesto que la recuerdo. Los dientes de esa chica eran muy característicos. Estaban poco desarrollados y tenían ausencias dentales congénitas. Houston hizo una pausa y continuó. Por eso los dientes superiores eran extremadamente escasos, las encías y el paladar superior estaban atrofiados, y el mejor momento para el tratamiento ya había pasado. La niña era muy simpática y me pidió que no le cobrara demasiado. En ese momento, recordé a un paciente que tenía un problema con los brackets hechos a medida y, como aún disponía de los materiales, hice algunos ajustes. Por eso tengo un recuerdo muy claro de ella. Al fin y al cabo, tenía que ajustarse los brackets cada 15 días y los había llevado puestos durante 7 u 8 meses. El resultado del tratamiento fue bastante bueno. Quizás porque sintió que el asunto no le concernía directamente, el Dr. Houston se relajó poco a poco y comenzó a hablar con más libertad. Bueno, entonces, ¿recuerda su nombre? Capítulo 64. Pensé que podría necesitarlo. Traje el libro de registro, dijo el Dr. Houston, abriéndolo con manos firmes y seguras. Hojeó rápidamente algunas páginas hasta que se detuvo en una en particular. Señaló un número de teléfono y se lo mostró a Larry. Aquí está. Se llama Dina Morales, tiene 21 años y vive en esta dirección.
Yo me encargo, dijo el sargento Doakes, anotando inmediatamente los detalles para empezar a trabajar en la pista. Sin perder el ritmo, el Dr. Huston continuó. Hace unas 2 semanas, tenía que acudir a una cita para un ajuste ortodóntico, pero nunca apareció. Intenté llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Lo volví a intentar la semana pasada, pero fue inútil. No había forma de localizarla. Larry asintió y le entregó el libro a Ángel, quien rápidamente ordenó a uno de los investigadores que localizara la oficina del registro civil para verificar la dirección. Necesito saber más, dijo Larry, estudiando al doctor detenidamente. Cualquier cosa que recuerde. ¿Tuvieron alguna conversación significativa? Le habló de su familia, de su trabajo, de si tenía novio. Cualquier detalle podría ser útil. El Dr. Huston bajó la mirada hacia sus manos, sonrió brevemente y luego miró a Larry a los ojos. Se nota que tú también eres médico. Siempre se nota por las manos de una persona. Hizo una pausa, suspiró y continuó. Me pidió que le recetara aparatos ortopédicos y me explicó su situación familiar. Fue muy conmovedor. Me dijo que su madre la abandonó cuando era niña y que vive solo con su padre, un hombre sencillo que apenas terminó la preparatoria gracias a la ayuda de los vecinos. Hizo otra pausa antes de añadir. Algunos pacientes que viven cerca de ella me dijeron que últimamente no había ido porque había conocido a un chico. Supuse que era su novio, y que tal vez estaba centrada en su nueva relación. Tenía sentido, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que le importaba mejorar su sonrisa. ¿Y su trabajo?, preguntó Larry con seriedad, siguiendo su patrón habitual de analizar al hombre y descartarlo como sospechoso. Me dijo que trabajaba como encargada de almacén en una fábrica de carretillas elevadoras. Por lo que sé, los salarios allí oscilan entre 2.000 y 3.000 al mes. Lo justo para sobrevivir. Ángel escuchó con atención, con los ojos iluminándose poco a poco. La información coincidía perfectamente con el perfil psicológico que Larry había creado días antes. Aún así, sintió una oleada de ira. Esa pista podría haberse seguido hacía más de una semana. Maldita sea, murmuró Ángel entre dientes. El Dr. Huston lo miró con recelo, empezando a preocuparse de que su cooperación pudiera meterlo en problemas con la policía. ¿Qué opinan todos?, preguntó el doctor, con un dejo de inquietud en la voz. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de algo crucial. El Dr. Huston era demasiado transparente. No había ni rastro de culpa en su comportamiento. No podía ser el asesino. Poco después, el investigador que se había marchado con el libro de registro regresó y le entregó 2 hojas impresas al sargento Doakes. Doakes les echó un vistazo y se las pasó a Larry. Es ella. En la foto, Tina tenía una expresión tranquila. Su rostro era normal, pero había un brillo juvenil en sus ojos, algo llamativo, incluso en una simple foto de identificación. Lograr eso no era poca cosa. Larry le mostró la imagen al Dr. Huston. ¿Puede confirmarlo? ¿Es ella? El médico miró atentamente y asintió con firmeza. Sí. Es aún más bonita en persona. Me recuerda mucho a mi hija menor. Doakes se levantó de inmediato, estrechó la mano del doctor antes de que su presencia pudiera complicar aún más las cosas para los detectives y luego ordenó a un oficial que tomara su declaración formal, respetuosamente, y lo llevara de vuelta a su clínica sin demora. No querían arriesgarse a dañar su reputación o su carrera. Mientras decía esto, el sargento lanzó una mirada penetrante a Debra. Con un suspiro de resignación, ella salió rápidamente de la habitación. Hemos identificado a la víctima. Podemos ir a su casa. Quizá haya más pistas, dijo Larry, frotándose las sienes. Doakes, muy acostumbrado a la destreza deductiva de Larry, no se sorprendió. Comenzó a coordinar un equipo para dirigirse inmediatamente al lugar. Ángel decidió dejar su coche en el garaje del equipo de investigación criminal. Sabía que tenía que quedarse con el grupo durante el resto del trayecto. Media hora más tarde, la caravana llegó a la parte sureste de la ciudad, acompañada por la policía local. Como ya se habían puesto en contacto con el comité comunitario de la zona, no les costó encontrar la casa de Dinah. Al ver la casa, Larry frunció el ceño de inmediato. En los tiempos que corren, y especialmente en Miami, nunca habría imaginado que la gente siguiera viviendo en esas condiciones. Las paredes estaban visiblemente deterioradas, el techo mostraba signos de múltiples reparaciones amateur y era obvio que no había electricidad. La estructura era mucho más baja que las casas vecinas. El llamado patio era solo una valla improvisada con palos viejos clavados en el suelo.
Aún así, el lugar estaba relativamente ordenado y, aunque el jardín tenía maleza, había señales de vida. La fallecida llevaba muerta más de 20 días y se desconocía el paradero de su padre. Cuando abrieron la puerta, un miembro de la comunidad se adelantó y entró directamente en la casa. No hay nadie dentro. El padre de Dina no está bien mentalmente. Durante el último mes, ha estado comiendo en casa de su hermano. La semana pasada, la esposa de su hermano le pegó un par de veces, añadió otro miembro. Cuando está ansioso, se pone enfermo, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe dónde se esconde. El sargento Doakes no perdió tiempo. Lo encontraremos. Larry y los demás se quedaron en la zona. Un hombre corpulento acababa de vestirse y se acercaba a la casa con una linterna. Ángel se unió a él para inspeccionar el lugar más a fondo. Larry dio la vuelta hasta una de las ventanas y luego se volvió hacia el miembro más anciano del comité que los acompañaba y le preguntó, ¿cómo era Dina como persona? Dina era una trabajadora muy eficiente y siempre decía lo que pensaba. Era muy protectora con su padre. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, se peleó con su tía porque ésta había hablado mal de él, respondió el anciano con nostalgia en la voz. Era una chica fuerte, intervino Ángel. Tiene más familiares en esta comunidad. La familia de Dina es pequeña. Su padre solo tiene un hermano y un cuñado 6 años menor. El cuñado es decente, pero bastante cobarde, y su esposa es extremadamente dominante. Por eso Dina evitaba pedirles ayuda a menos que fuera absolutamente necesario. Incluso cuando su madre se escapó, nunca molestó a esa parte de la familia. Solo en los últimos 2 años su padre se acercó más a su hermano y las dos familias comenzaron a interactuar más. ¿Algún rencor o disputa? El miembro del comité pareció sorprendido por la pregunta y miró fijamente a Larry durante un momento. ¿Enemigos? ¿Qué enemigos podrían tener? Los vecinos siempre fueron amables con la familia de Dina. Ah, por cierto, he oído que su tía le presentó a un novio, un técnico que trabaja en una fábrica cercana. ¿Y por qué le presentaría su tía a alguien si no eran cercanos? Preguntó Larry, intrigado. Eso fue hace años. Supongo que ahora tiene más sentido. Larry se concentró aún más. El novio de la fallecida nunca había aparecido y nadie había venido a buscarla después de que llevara tanto tiempo desaparecida. ¿A nadie le importaba? ¿O, alguien ya sabía lo que había pasado? ¿Dónde está la casa de su tío? El miembro del comité señaló un edificio amarillo de 2 pisos al norte de la casa de Dina. Ese edificio amarillo es la casa de su tío. Max y el equipo forense terminaron su inspección y salieron de la habitación. Masuka se acercó a Larry y le indicó que hablaran en privado. La casa está hecha un desastre, alguien vino buscando algo muy específico. El armario de Dina estaba completamente revuelto. Luego, todo fue arrojado de vuelta al azar. No parece algo que su papá hubiera hecho. Larry frunció el ceño. ¿Estás diciendo que quien quiera que haya registrado la casa no se preocupó por ser descubierto, porque sabía que Dina no podía acusarlo? Exactamente. Confirmó Masuka. Larry entró en la habitación. El suelo de ladrillo rojo mostraba años de desgaste y había huellas claras. La casa era sin duda antigua. Ángel y el anciano miembro del comité estaban hojeando un álbum de fotos y un diario en la sala principal, pero estaba claro que no habían encontrado nada relevante. La habitación del este era la de Dina. En cuanto Larry entró, vio un gran armario abierto de par en par. La ropa del interior estaba desordenada, tirada sin cuidado. El cajón del escritorio, en el lado norte de la habitación, también estaba abierto y todo su contenido esparcido por el suelo. ¿Quién vendría a saquear una casa tan miserable? ¿Qué buscaban? Dinero, murmuró Larry para sí mismo. Capítulo 65. Larry pensó en todas las posibilidades y llegó a una conclusión bastante acertada. Pero antes de hablar, quería saber qué pensaban los demás. ¿Qué podría haber en una casa como esta que valga la pena buscar? Ángel no encontró fuera de lugar la pregunta de Larry. En cambio, se centró en perfilar a los delincuentes, como había aprendido a hacer, y señaló el suelo, el terreno en el que estamos. Así es. Lo más valioso ahora es esta vieja casa. A Masuka le pareció que tenía mucho sentido. Todas las comunidades y zonas turísticas de los alrededores de la ciudad estaban expropiando terrenos para construir. En otras palabras, estos terrenos se estaban comprando y ahora valían mucho dinero. Según las noticias, planean modernizar esta zona para atraer a más turistas y gente que quiera vivir aquí. Se considera un motor económico para las regiones circundantes. Si planean desarrollar este terreno, las propiedades costarán una fortuna.
Larry sabía que la mejor opción para estas personas era vender y comprar una casa mejor en comunidades más desarrolladas. Este método siempre se aplica en las zonas más desarrolladas cuando las empresas se quedan sin terrenos para construir. Durante mucho tiempo, esta forma de desarrollar el país había provocado que muchas ciudades que habían existido durante miles de años desaparecieran de la noche a la mañana. Lo que era aún más desgarrador para muchos, especialmente para las personas que vivían fuera de las ciudades, era que ahora era mucho más difícil ser propietario de una casa que conseguir un departamento en un edificio residencial. Adaptarse a las nuevas clases sociales era doloroso para las personas que habían vivido del mar, la tierra y el cielo. Por mucho que el gobierno local intentara educar e informar a estas personas mayores, a menudo hacían oídos sordos, siempre con la esperanza de aprovechar las lagunas legales del gobierno. Pero ese no era el caso de la generación más joven, que necesitaba urgentemente dinero para mantener a sus nuevas familias. Muchos simplemente esperaban a que sus padres murieran para heredar la tierra y finalmente venderla. Al menos en Miami, esta zona rural era la más cercana a la ciudad que aún permanecía intacta. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Empieza a buscar desde ese ángulo. Quiero saber si ya se han producido ventas de terrenos. Larry no tenía mucha experiencia en estos asuntos. Aún así, sabía que las teorías de Masuka y Ángel podían ser correctas. Al fin y al cabo, este caso parecía más sencillo de lo que había pensado inicialmente. Comprobaré si esta casa sigue siendo propiedad de su dueño original. Si se ha vendido recientemente, sabremos a quién contactar. Empecemos por ahí, dijo Larry, sin ofrecer más sugerencias, ya que esta línea de actuación le parecía acertada. Durante su conversación, no habían evitado a la multitud de ancianos del pueblo que se encontraba cerca. Uno de los miembros del comité del pueblo se acercó rápidamente a ellos. Nuestra comunidad se opone a la venta. Nos hemos unido para defender nuestros hogares. Bueno, parece que alguien se les adelantó y aceptó una oferta. Eso es absurdo. Larry salió de la casa y, al ver a Debra hablando con algunos policías, preguntó, ¿alguna novedad? No, todavía nada. Entonces ven conmigo. Vamos a la casa del tío de la víctima. Debra, emocionada por cómo avanzaba la investigación, preguntó, ¿han encontrado algo? Solo lo básico. Creemos que quien quiera que haya entrado en la casa de la víctima para robar sus pertenencias podría estar relacionado con el asesinato, respondió rápidamente Ángel a las preguntas de Debra. Mientras tanto, Jimmy seguía un poco amargado por haber perdido la oportunidad de atrapar al asesino del camión frigorífico. Unos minutos más tarde, un grupo de policías se detuvo frente a una hermosa casa de madera. La gran puerta de hierro, pintada de rojo, estaba cerrada, lo que creaba un marcado contraste entre esta casa y la de la víctima. Yo me encargo, dijo Debra. En cuanto llamó a la puerta, un perro empezó a ladrar y una voz muy cansada gritó. ¿Quién es? Sandra, ¿eres tú? Soy Ryan, el amigo de Josh. Abre la puerta. Un miembro de la comunidad se ofreció a ayudar con la investigación. Al cabo de un rato, el perro dejó de ladrar, como si lo hubieran encerrado. A través de la puerta, bajo el arco de hierro, se veían dos piernas, las de una mujer. Salió rápidamente, vestida de forma descuidada. Una mujer ligeramente rellenita llamada Sandra asomó la cabeza y miró al exterior con evidente impaciencia. ¿Qué pasa ahora? Nunca pasa nada bueno cuando apareces en mi puerta, maldito entrometido. Dime, ¿qué pasa esta vez? Mi esposo te debe dinero, ¿verdad? Que Dios me perdone, pero te juro que le daré una paliza cuando llegue a casa. El anciano que ayudaba a los detectives parecía visiblemente avergonzado. Debra, que estaba al frente, parecía sorprendida. No, son agentes de policía. Tienen algunas preguntas sobre el hermano de su esposo. Solo entonces Sandra se fijó en el grupo de personas vestidas con traje que estaban junto al anciano que tanto odiaba. Cuando abrió la puerta, todos entraron. A simple vista, el patio era espacioso, el suelo estaba pavimentado y muy limpio. Debajo del cobertizo del lado sur, había 4 o 5 cajas de cerveza y varias bolsas llenas de grano, apiladas en más de una docena de alturas. Parecían vivir bastante bien. Siguiendo a Sandra al interior de la casa, la habitación parecía recién renovada, con un fuerte olor a pintura. Había un círculo de sofás de madera y un enorme televisor montado en la pared oeste. Larry y Ángel, como si fuera algo habitual, se sentaron en un sofá. ¿Tengo a todo el departamento de policía en mi casa? Debería traer más sillas, dijo Sandra, claramente molesta, aparentemente ajena al problema en el que se había metido.
No hace falta, siéntate. Tenemos algunas preguntas para ti, dijo Larry, luego miró a Ángel y le preguntó, ¿no necesitas ir al baño? Ahora es el momento perfecto. Oh, claro, Ángel se levantó y se dirigió con naturalidad hacia el segundo piso sin preguntar nada. Debra, mientras tanto, miraba a su alrededor. ¿Tienen una orden judicial?, preguntó Sandra. Solo necesita vaciar su estómago, confíe en mí, hemos estado trabajando todo el día sin descanso. Larry sacó una grabadora, pulsó el botón de grabar y preguntó, ¿dónde está su esposo? La mujer bajó la cabeza y se volvió mucho más sumisa, mirando con recelo a Larry y a los agentes. Conduce un camión de leche. Lleva toda la semana de viaje y, si no hay retrasos, debería volver pronto. Aprovechando el momento en que la mujer bajó la mirada, Larry la estudió y continuó con el interrogatorio. ¿Cómo te llamas? Sandra Morales. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Sandra Morales? A mediados del mes pasado. Me dijo que iba a asistir a un curso de formación para convertirse en peluquera y me pidió que ayudara a cuidar de su padre, solo para ocuparme de sus comidas. ¿Le presentó a Dina a su novio? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Sandra palideció. Responda a la pregunta. El tono de Larry se volvió duro y frío. Le presenté a su novio. Háblame de él. El novio de Dina es Brian, inspector de calidad en Lincoln Steel Structures Company, al este de aquí. Es guapo y viene de una buena familia. Llevan juntos bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Se conocieron a finales de 2005, justo antes de Navidad, y volvieron a estar juntos poco después. Larry quería cerrar este caso lo antes posible para centrarse en investigar a Dexter y encontrar a su hermano, la única forma de resolver sus asuntos pendientes. Por eso era inusualmente agresivo con sus preguntas. Debra, que solo había visto trabajar a Larry una vez antes, estaba asombrada por las habilidades del perfilador criminal. Podía predecir la mayoría de las respuestas en solo unos minutos, y todas ellas resultaban acertadas. ¿Ha venido Brian a ver a Dina recientemente? ¿Cómo voy a saberlo? Creo que sabes exactamente a qué me refiero. ¿Qué ha pasado? Crack. Larry dio un puñetazo en la mesa de cristal y gritó. Responde a la maldita pregunta o te meterás en un lío del que no podrás salir. Sandra, que parecía una mujer feroz, asintió rápidamente ante la actitud agresiva de Larry. Nunca ha estado aquí. ¿Dónde está el padre de Dina? Mi cuñado. Vaga por ahí. Se va después del desayuno y suele volver a la hora de la cena. Larry frunció el ceño y preguntó, ¿por qué tengo la sensación de que no has visto al padre de Dina en los últimos días? Eso no es cierto. La verdad es que no te importa lo que le pase a ese pobre hombre. Así que seamos sinceros a partir de ahora. ¿Por qué entraste en la casa de Dina y qué sabes sobre su muerte? ¿Ha muerto? Sandra palideció. ¿Qué buscabas en su armario? Sandra estaba tan asustada que temblaba por todo el cuerpo y agitaba las manos rápidamente. Yo no lo hice. Debe de haber sido ese loco. Larry se levantó, sacó unas esposas y dijo, ¿sabías que al tocar cualquier cosa dejas rastros como huellas dactilares, pelo o sudor? Son pruebas irrefutables. Ya que has expresado tu intención, te informo de que tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas a partir de ahora podrá ser utilizado en tu contra. También tienes derecho a un abogado. Si no puedes pagarlo, el Estado te proporcionará uno. Larry le entregó las esposas a un oficial que estaba cerca y dijo, lleva a la sospechosa a la comisaría. Haz que Masuka le haga una prueba de ADN y que el sargento se encargue del interrogatorio. Capítulo 66. Sandra entró en pánico cuando escuchó esto. Imaginó un mundo de posibilidades y terminaba en la cárcel, con mocos y lágrimas corriendo por su rostro. Esperen. Lo hice, pero no es lo que piensan. Larry levantó la mano para detener las acciones de los oficiales y se inclinó hacia adelante. Ya le había leído sus derechos a Sandra, por lo que cualquier cosa que dijera podría ser utilizada en la corte. Este era el mejor escenario posible. Entonces dime, ¿qué estamos haciendo mal? Sandra los miró con los labios temblorosos y luchó durante un largo rato. ¿Qué hay en esa casa que te llevó a cometer este delito? Habla de una vez por todas, mujer. El tono de Larry se volvió más agresivo. Solo buscaba las escrituras de mi casa. ¿Tu certificado de propiedad? Preguntó atónito el anciano, miembro del comité comunitario. Cuando solicitamos colectivamente los certificados de las casas este año, la casa estaba registrada a nombre del padre de Dina. En ese caso, ¿de qué le serviría el certificado? Larry no era de los que se andaban con rodeos, sobre todo porque cualquiera podía resultar ser el malo. ¿No te lo imaginas?
Una chica se casa tarde o temprano. Tina no es diferente a cualquier otra chica, pero últimamente se estaba volviendo irresponsable con su padre, así que mi esposo gastó mucho dinero en medicinas y comida. Además, ¿qué hay de malo en querer algo que es legítimamente nuestro? Ni siquiera me da miedo que vuelva el padre de Dina. Lo peor que podría pasar es que me demandara. Gritó Sandra enfadada. ¿Por qué ahora la pintaban como la villana cuando siempre había sido una buena tía para Dina? Solo cuando descubrió que la casa en la que había trabajado desde que se casó estaba a nombre del padre de Dina, empezó a odiar de verdad a esa familia. Larry miró al hombre del comité comunitario y le preguntó, ¿es eso cierto? Bueno, tiene sentido, resulta que los padres de estos hombres poseían una gran extensión de tierra, así que la dividieron y se la dieron a sus hijos. Pero cuando murieron, parte de la tierra se vendió y cada hijo se quedó con una sección para construir su casa. Nadie lo sabía, ni siquiera el hermano del padre de Dina, solo él sabía que era el dueño de esos terrenos. Y solo se enteraron cuando planeó vender la tierra a esa empresa de reconstrucción. Larry ahora entendía el problema. Sandra se quedó en silencio y bajó la cabeza, reconociendo la verdad en las palabras de Larry. En ese momento, Debra y Ángel bajaron las escaleras y negaron con la cabeza a Larry. Larry frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué Sandra decidió buscar el certificado de propiedad después de que Dina desapareciera? Incluso en nombre de la justicia, todos sabían que la mujer que tenían delante no era precisamente inocente. ¿No temía Sandra que Dina pudiera volver para enfrentarse a ella? ¿O, ya sabía que le había pasado algo a Dina? Era imposible que Dina volviera y causara problemas de nuevo. Entonces, la muerte de Dina estaba relacionada con todo esto. Y el padre de Dina seguía sin aparecer. ¿Podría ser que? Larry sentía que cuanto más investigaba, más complicadas se volvían las cosas. En ese momento, Ángel continuó con su interrogatorio. ¿Conoce a este hombre? Debra le mostró a Sandra una foto de uno de los sospechosos. Tiene un problema en la pierna derecha. Quizá lo reconozca, tiene un taller cerca de la autopista. Sandra no respondió, pero el anciano miembro del comité asintió y dijo, tiene un taller privado cerca, aunque trabaja donde usted ha mencionado. Sandra no dijo nada, pero todo su cuerpo temblaba claramente. Larry le entregó discretamente un pequeño trozo de papel a Ángel. En él solo había 3 palabras escritas con firmeza. Sácala. Ángel lo leyó en silencio, luego dobló el papel con calma e hizo un gesto autoritario a los demás. Debra, lleva a Sandra de vuelta a la comisaría. Necesitamos su ayuda con la investigación, ordenó Ángel con tono frío. Sabía que estaban cerca de identificar al asesino. Varias personas se pusieron de pie inmediatamente. Debra, acompañada por 3 agentes criminales, escoltó a Sandra fuera de la zona. Aunque ella se resistía y gritaba, ya había perdido toda determinación. Sus súplicas se ahogaron en la tensión del momento. No me arresten. No hice nada malo. Lo juro. Sollozó Sandra, con la voz quebrada por el miedo. Mientras tanto, Dante salió de la casa con expresión sombría. Miró a su alrededor con atención y dijo en voz baja. Tina fue secuestrada nada más llegar a casa. La arrastraron hasta la escena del crimen. Lo que me preocupa es que su padre lo presenció y ahora nos está complicando las cosas. Ángel frunció el ceño. Esa posibilidad era muy preocupante. Tan grave fue que los oficiales busquen a lo largo de la ruta rastros de sangre, el arma homicida, ropa o cualquier cosa relacionada, ordenó Dante con urgencia en su voz. Ángel asintió y condujo con decisión al segundo equipo hacia los vehículos. En cuestión de segundos, varias patrullas arrancaron y se dirigieron a la salida de la autopista, con las sirenas apagadas para no alertar a nadie. Esta vez, Larry no se precipitó hacia la zona verde al oeste de la rampa. Su instinto le decía que se moviera con cautela desde las afueras. El sargento Doakes, que había recibido un soplo de que se podría encontrar algo importante, seguía su propia línea de investigación, aunque pronto se unió al rastro de Larry. Cuando llegaron a la zona donde supuestamente habían arrastrado a Dina, Larry se detuvo y escudriñó el entorno con sus ojos entrenados. La barrera de seguridad no estaba lejos, a apenas 7 u 8 metros de la zona verde inferior. Tenía menos de 1 metro de altura, pero más adelante la pendiente se empinaba bruscamente hasta 1,5 metros, lo que dificultaba su cruce. Una única cámara de vigilancia observaba la escena desde atrás, silenciosa e inmóvil. Teniendo en cuenta todas estas pistas, Larry reflexionó. Los lugareños conocían la existencia de esa cámara.
También sabían que era un punto ciego parcial, y no sería de extrañar que algunos utilizaran esa zona apartada para otros fines. Pero solo había una entrada visible. ¿Y si había una salida oculta? Mientras Larry ordenaba sus pensamientos, Ángel dio órdenes precisas a los agentes. Busquen herramientas, tubos, palos, rastros de sangre. El asesino apuñaló a la víctima, por lo que debía de estar cubierto de sangre cuando huyó. Si encuentran algo parecido a un martillo o un destornillador, podría ser el arma homicida. Larry se giró en ese momento, con una chispa de comprensión en los ojos. Además, añadió Larry en voz baja, busquen salidas alternativas en esta zona verde. Unos minutos más tarde, Masuka repartió guantes y máscaras entre los investigadores. Somos 4 los responsables. Cada uno dirigirá un pequeño grupo. Buscaremos en cada centímetro. Buscar al aire libre con este clima denso, caluroso y húmedo era un trabajo agotador, especialmente en la zona verde junto a la rampa, donde el aire parecía estancado y el follaje se cerraba como una trampa natural. Aún así, nadie se quejó. Los que seguían a Larry sabían que cuando señalaba un lugar, había razones de peso para ello. La reputación de Larry como experto forense y perfilador criminal era incuestionable. Los equipos se dispersaron y se adentraron en la densa vegetación. La tarea parecía sencilla, pero en cuestión de minutos, el sudor les nublaba la vista y los insectos les atacaban sin descanso. La ropa, los calcetines, todo estaba empapado de sudor, lo que les hacía vulnerables tanto al calor como al agotamiento. Se inspeccionó cuidadosamente cada metro, cada rincón bajo los arbustos y las pilas de hierba seca. El tiempo pasaba lentamente, espeso como el aire, mientras la tensión aumentaba con cada latido del corazón. Justo cuando Larry empezaba a preguntarse si su instinto le había fallado esta vez, un grito agudo rompió el silencio. «Larry, aquí». Era la voz de Ángel, vibrando de emoción. Larry sonrió levemente. Conocía ese tono. Habían encontrado algo. Algo grande. Sin perder tiempo, corrió hacia donde provenía la voz, seguido de cerca por varios investigadores. Cuando llegó al extremo sur de la zona verde, vio a Ángel y a otros oficiales agachados cerca de una barandilla. Junto a ellos había algo que llamaba la atención. Un hueco en la valla de alambre verde, apenas perceptible. Larry se acercó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué han encontrado?, preguntó Larry, con un hilo de voz. El aire parecía cargado de electricidad. Algo escondido entre la maleza estaba a punto de salir a la luz. Capítulo 67. Todos se dirigieron hacia la zona donde Ángel estaba esperando. Llevaban horas buscando pistas bajo el calor húmedo de la zona rural del norte de Miami, con la esperanza de encontrar algo concreto para poder regresar finalmente a la comisaría. Cuando Larry llegó, inmediatamente notó varias huellas dactilares ensangrentadas claramente visibles bajo el spray luminiscente cerca del borde de una vieja barandilla metálica. Ángel, con el rostro brillante por el sudor, sonrió cuando Larry se inclinó para examinar las pruebas con cuidado profesional. Esto es oro puro. Larry, encontramos huellas dactilares. Y mira aquí, fibras pegadas a la malla y manchas de sangre. Me pregunto si pertenecen al asesino. Larry le dio a Ángel una entusiasta palmada en el hombro. Buen trabajo, Ángel. Este descubrimiento confirmaba que probablemente estaban siguiendo la ruta que había tomado el asesino después de cometer el crimen. Si era así, las posibilidades de encontrar más pruebas aumentaban significativamente a partir de ese momento. Larry, con su ojo entrenado, notó algo fuera de lugar y preguntó con genuina curiosidad. «Oye, ¿a dónde lleva ese hueco en la barandilla?» Ángel miró hacia donde señalaba Larry y negó con la cabeza. «Aún no lo he comprobado». Larry revisó la bolsa de pruebas de su kit forense y preguntó con seriedad. ¿Tenemos autorización legal para registrar esa zona? Un paso en falso y cualquier prueba recogida allí podría considerarse inadmisible en el juicio. Por respeto a la víctima, Larry sabía que debía proceder con extrema precaución. ¿Sí? Entonces echemos un vistazo. Max, impaciente, no esperó. Extendió la mano, apartó el alambre de púas y saltó ágilmente al otro lado. Luego se dio la vuelta, agarró las cajas de Larry y las pasó por el hueco. Llamaron a Dexter, ya que él era el encargado de analizar las muestras de sangre. Larry había solicitado su ayuda anteriormente, anticipando la necesidad de asistencia técnica en esta área. Cuidado con la cabeza, dijo Larry mientras trepaba con cuidado por el hueco. No iba a saltar como Max. A su edad, prefería no arriesgarse con movimientos bruscos, pero cruzó sin problemas. En ese momento, Ángel tropezó y cayó.
Un policía que venía detrás había chocado accidentalmente con él. Ángel, visiblemente conmocionado y preocupado, gritó al darse cuenta de que estaba al borde de un barranco natural de varios metros de profundidad. Ah. Larry, que estaba cerca, logró agarrarlo justo a tiempo. Súbeme, no dejes que me caiga. Si voy a caer, que al menos sea al otro lado. Subir desde ahí abajo sería un infierno. Larry resistió el impulso de gritarle. En cambio, se concentró en subir a Ángel a un lugar seguro. Maldita sea. ¿Podemos hacer una pausa aquí un segundo?, dijo Ángel, todavía conmocionado. Mientras tanto, Larry había descendido a la parte inferior de la pendiente, donde descubrió lo que parecía una tubería de drenaje parcialmente expuesta. Era la base del antiguo viaducto, casi completamente en sombra, por lo que allí crecía muy poca vegetación. En el suelo había varias manchas de sangre que se extendían cuesta abajo. Larry se arrodilló y comenzó a examinarlas cuidadosamente con su lupa forense. Eran rastros en movimiento. Por la dirección y la forma de las salpicaduras, podía deducir en qué dirección se había movido la persona herida y desde qué altura había caído la sangre. Ángel llegó jadeando y dijo: «Dexter está en camino, no importa. Sería de gran ayuda si pudieras calcular la altura de las gotas de sangre». Ángel asintió. Seleccionó 4 gotas cercanas, midió su diámetro y la longitud de las salpicaduras, y rápidamente anotó algunos cálculos. La altura estimada es de entre 1,2 y 1,28 metros. Sigue por ahí. Seguro que encontramos algo más. Aunque Larry tenía una gran capacidad para analizar la sangre y podía formarse instantáneamente un mapa mental de la escena, en términos legales, los informes detallados de Dexter tenían más peso ante los fiscales. Aún así, Larry no se quedaba atrás. Varios agentes siguieron a Ángel hacia el sureste. Después de unos 50 metros, el rastro de sangre se detuvo abruptamente. Pero en su lugar, encontraron un montón de cenizas, lo que emocionó al grupo. Larry utilizó unas pinzas para recoger un trozo de tejido de punto carbonizado que no se había quemado por completo. Parece que era la ropa de la víctima. Recojan todo. Las piezas encajaban con inquietante precisión. Cuando los oficiales levantaron la vista, vieron otra barandilla más adelante. No era tan alta como la anterior, así que la treparon. De vuelta en la carretera, los investigadores se miraron sorprendidos. Habían llegado al lado este de la salida de la autopista, justo enfrente de la entrada oeste de la zona donde trabajaba uno de los sospechosos. Una amplia carretera de 8 carriles se extendía ante ellos. Ángel entrecerró los ojos y vio un taller. El taller mecánico Los Hermanos Bautista. Había herramientas esparcidas por fuera y 2 camiones de carga estacionados cerca. Desde el interior del cobertizo se oía el sonido rítmico del metal. Clan, clan. Ángel y los demás se escondieron en una bifurcación que conducía a la pequeña comunidad de Dinah. Desde allí, vieron una cámara de vigilancia en el lado opuesto que no cubría su posición. El taller también estaba parcialmente oculto por un letrero de gasolinera que sobresalía del lado norte. Sin esperar las instrucciones de Larry, Ángel ya estaba llamando al sargento Noakes. «Sargento, hemos encontrado manchas de sangre y cenizas en el primer punto. Hemos seguido el rastro y ahora estamos frente al taller mecánico de un sospechoso. Esperen, llegaremos en 5 minutos». Después de escuchar eso, el grupo se escondió completamente y alertó al conductor del vehículo de vigilancia para que girara silenciosamente hacia la intersección del lado oeste. Poco después, llegó el coche. Tan pronto como Ángel subió, su teléfono vibró. Era un técnico que había estado trabajando en mejorar las imágenes de vigilancia, así que Ángel respondió rápidamente. «Por favor, dime que tienes algo. Te he enviado las imágenes mejoradas a tu correo electrónico. Me debes unas cervezas. Ya lo sabes». Ángel colgó sin esperar una respuesta, exhaló profundamente, abrió su correo electrónico y descubrió que la calidad de los píxeles había mejorado considerablemente en las imágenes de vigilancia. Sacudió la cabeza y, cuando llegó a la tercera foto, dio una palmada en el asiento. «Es Jonathan Wills». Ángel amplió la imagen y la pantalla mostró a un hombre fuerte, de rostro moreno. Estaba levantando el brazo izquierdo para secarse el sudor de la frente, bloqueando sin querer la cámara. Una figura con un vestido rojo apareció cerca de la parte inferior del encuadre, aparentemente tumbada en el suelo, y Larry pensó de repente en el tejido de punto que había entre las cenizas. Le pidieron a Ángel que ampliara esa zona y varias personas se quedaron mirando la pantalla. Aunque la mujer de rojo aparecía de perfil, Ángel la reconoció al instante. «Tina».
Todos estaban emocionados. Este descubrimiento confirmaba sus sospechas. Jonathan Wills era el asesino. El resto dependería de los resultados de la comparación del laboratorio. Justo cuando pensaban en ello, una sirena sonó en la distancia. Ángel se asomó y vio un coche de policía deteniéndose frente a la puerta de Jonathan. El vehículo de Larry y los demás aceleraron detrás de él. Mientras esperaban, Ángel les contó a Masuka y Max lo que acababa de pasar. Tenían las caras enrojecidas, en parte por el calor. Los agentes llevaban uniformes estándar con trajes de investigación encima, además de gorras y máscaras. Tras un breve forcejeo, sacaron a Jonathan esposado. Larry, el sargento Doakes y los demás salieron de sus vehículos con cajas en las manos. Larry y su equipo entraron en el taller de Jonathan, y Max levantó una cámara para grabarlo todo. Ángel miró a su alrededor brevemente y luego se dirigió directamente a una caja de herramientas en el extremo norte. Cogió un destornillador con mango de goma negra y sostuvo un pequeño frasco rociador, apuntando a la unión entre el mango y el eje. Larry sabía que era luminol. Aunque se hubiera limpiado el arma homicida, aún quedaría hemoglobina residual. El hierro de la sangre reaccionaría con el producto químico y brillaría con un color azul violáceo. Efectivamente, una tenue fluorescencia azul violácea brilló en el destornillador. Ángel lo colocó rápidamente en una bolsa transparente para pruebas. Larry lo tomó y lo examinó con cuidado. Había abolladuras irregulares en la punta, marcas causadas por penetrar un cráneo. Justo cuando Ángel se dio la vuelta, otra caja de herramientas detrás de él se abrió. La cerradura estaba rota y la tapa se había salido. Dentro había un martillo. Ángel utilizó el mismo truco, rociándolo con luminol. La fluorescencia era aún más evidente. Los pequeños agujeros del mango de madera eran difíciles de limpiar. Larry se agachó y vio un teléfono en el fondo de la caja de herramientas. Estaba tachonado de diamantes falsos, claramente un teléfono de mujer. En ese momento, sonó el teléfono de Larry. Esta vez era Debra. Le pasó el teléfono a la teniente Lagerta, quien informó que habían encontrado al padre de Dinah encerrado en el sótano de Sandra, muerto desde hacía días. Capítulo 68. 4 horas más tarde, en la sala de interrogatorios del Departamento de Policía Metropolitana de Miami, Larry entregó al sargento Doakes todos los resultados forenses y de perfil psicológico obtenidos en el caso. Los objetos encontrados en el taller mecánico del principal sospechoso coincidían con las armas que Larry había identificado previamente como posibles instrumentos del asesinato en el caso de Dinah. Con estas pruebas sólidas, solo quedaba reforzar la investigación con detalles que la respaldaran. Ya tenían los resultados de las pruebas del destornillador y el martillo. Las huellas ensangrentadas encontradas en la barandilla, junto con las fibras textiles quemadas entre las cenizas, se confirmaron mediante análisis de ADN. Todas las pruebas físicas y biológicas pertenecían al sospechoso, Jonathan Wills. Las manchas de sangre encontradas en el alambre de púas, las gotas esparcidas por el suelo alrededor de la escena del crimen y las huellas dactilares en las herramientas coincidían con las del sospechoso. No había lugar para la duda. Las pruebas eran irrefutables. Jonathan Wills, encerrado en la sala de interrogatorios, no opuso mucha resistencia al sargento Doakes. Tras una serie de preguntas directas y una evaluación psicológica que reveló signos de culpabilidad, lo confesó todo. Según su declaración, Jonathan siempre había estado enamorado de Dinah, una joven de su comunidad. A menudo la ayudaba a ella y a su padre en diversas tareas. Durante las navidades anteriores, decidió confesarle sus sentimientos, pero Dinah lo rechazó amablemente. Aunque dolido por su respuesta, Jonathan le aseguró que le bastaba con ser amigos. Y a partir de entonces, siguió visitando a la familia y su relación con Dinah siguió siendo cordial. Poco después, Jonathan se dio cuenta de que Dinah había empezado a salir con otro joven. Pronto se convirtieron en pareja y la noticia se extendió por el barrio. Como Dinah lo consideraba parte de su círculo más cercano, incluso le presentó a su nuevo novio. Jonathan sintió unos celos profundos. Recurrió al alcohol en varias ocasiones, pero la rabia que sentía en su interior seguía creciendo. Una tarde, hace aproximadamente un mes, Jonathan vio al novio de Dinah dejarla en su casa. Sin embargo, algo le llamó la atención. El joven regresó unos minutos más tarde. Borracho y confundido, Jonathan lo siguió en secreto hasta que el chico giró en un callejón y se dirigió directamente a la casa de Sandra, la tía de Dinah. Cuando Sandra abrió la puerta, la cerró con cuidado detrás de él y lo llevó arriba. Intrigado, Jonathan decidió investigar más a fondo.
Saltó la pared del patio trasero y miró por una de las ventanas. El perro de Sandra no estaba, así que nadie lo vio. Lo que vio le dejó sin aliento. El novio de Dina y su tía estaban teniendo relaciones sexuales en la sala de estar. Enfurecido, Jonathan sintió que todo había sido una trampa. La tía le había presentado a ese hombre a Dina, sabiendo que tenían una relación secreta. Salió furioso de la casa, indignado, e intentó llamar a Dina, pero su teléfono estaba apagado. No fue hasta el día siguiente que pudo comunicarse con ella. Acababa de terminar un retiro de trabajo y se preparaba para regresar a casa. Jonathan le pidió que pasara por su taller. Tina llegó radiante. Una falda roja brillante, tacones altos, medias negras y una sonrisa deslumbrante. Para Jonathan, esa imagen fue la gota que colmó el vaso. Sabía que la causa de ese brillo era el hombre que la estaba engañando. La invitó a dar un paseo cerca del cinturón verde junto a la rampa, un lugar que los mayores llamaban el jardín triangular, muy popular entre las parejas que buscaban intimidad. El ruido de los camiones de la autopista dificultaba la conversación, por lo que Dina accedió a seguirlo a un lugar más tranquilo. Allí, Jonathan le contó lo que había visto la tarde anterior. Tina reaccionó con furia. Lo acusó de entrometerse, mentir y negarse a aceptar la realidad. Le gritó que él haría cualquier cosa para tenerla, incluso mentir. Verla así, tan fría, tan agresiva, lo desequilibró por completo. Jonathan, incapaz de manejar la situación, perdió el control. Sin decir nada más, sacó el martillo de su cinturón y se lo lanzó. Tina cayó al suelo, aturdida, murmurando cosas incomprensibles. Jonathan se acercó, abrumado por la rabia. En un acto confuso y desesperado, le arrancó la ropa. Luego, lleno de repugnancia y furia, sacó un destornillador de su cinturón de herramientas y la apuñaló violentamente en la cabeza y el cuello, una y otra vez. Solo una palabra resonaba en su mente, repitiéndose sin cesar como un mantra enfermizo: perra. ¿De verdad se entregaba a un hombre tan fácilmente? Repugnante. Despreciable. Cuando se dio cuenta de que Dina ya no se movía, comprendió que había dejado de respirar. En ese momento, Jonathan sintió un escalofrío. Se tocó la cara cubierta de sangre y se la limpió con el chaleco. Se vistió rápidamente, se dio la vuelta e intentó huir. Pero cuando miró hacia abajo y vio que Dina ya no se movía, se detuvo de nuevo. Arrastró el cuerpo de Dina detrás de un montón de arbustos bajos. Luego recogió toda su ropa y zapatos esparcidos por el suelo, los metió en una bolsa y corrió en dirección opuesta. Encontró una reja en el extremo más alejado de la zona. Amplió un daño ya existente y se arrastró por la abertura para escapar. Durante la maniobra, se cortó el codo, pero no lo sintió. Estaba en estado de shock. Al llegar a la carretera principal, tiró toda la ropa al suelo y le prendió fuego. Esperó hasta que las llamas la redujeron a cenizas y, solo cuando cayó la noche, comenzó a moverse de nuevo. Mientras tanto, el caso de Sandra también dio un giro importante. Culpable y preocupada por la idea de que Dina pudiera sospechar algo, Sandra no la buscó hasta mucho más tarde. Preocupada por su desaparición, le pidió al novio de Dina que la ayudara a encontrarla. Fueron a su lugar de trabajo, donde les dijeron que el último grupo de personas que había completado la formación había regresado el día anterior, pero que Dina no había aparecido para trabajar ni había solicitado tiempo libre. Una sensación de pánico creció en ellos mientras buscaban en todos los lugares a los que Dina podría haber ido. Finalmente, el novio de Dina recordó un pequeño parque triangular en el cinturón verde, un lugar al que solían ir en sus citas. Fueron allí. Después de buscar durante mucho tiempo y casi darse por vencidos, se adentraron en el bosque y encontraron el cadáver de una mujer cubierta de moscas. Un lunar oscuro en su pecho confirmó que se trataba de Dina. El descubrimiento los horrorizó. Huyeron del lugar. De vuelta a casa, Sandra llegó a la conclusión de que Jonathan había atacado a Dina, tal vez incluso la había matado. Sin embargo, su muerte representaba una oportunidad para ellos. Su familia podía heredar la casa del padre de Dina, pero como el anciano aún vivía, decidieron actuar. Emborracharon al hombre, le dieron pastillas para dormir y lo arrojaron al sótano de la casa. Ese sótano, profundo, húmedo, caluroso y lleno de un hedor insoportable, probablemente debido a la acumulación de metano, llevaba años sin utilizarse. El padre de Dina nunca volvió a despertar. Sandra, ingenuamente, pensó que, dado que había pasado el tiempo y nadie había identificado al asesino, ella, que solo se había beneficiado de los acontecimientos, no sufriría ninguna consecuencia. Ni siquiera un loco podría soportar escuchar una confesión tan perturbadora.
No quiero seguir escuchando, dijo Debra, dándose la vuelta. En serio, no puedo soportarlo. Necesito un trago. Si sigo trabajando en casos como este, voy a perder la cabeza. Max, ¿cómo va el informe comparativo del BI? Preguntó Larry, ignorando los comentarios de Debra. Max frunció los labios antes de responder. Has acertado. El novio de Dina es BI positivo. Tanto ella como Sandra fueron infectadas por él. Larry asintió solemnemente. La información era trágica, pero confirmaba parte del testimonio de Jonathan. Envía el informe al sargento Doakes en cuanto esté listo. En ese momento, Jonathan fue escoltado fuera de la sala de interrogatorios. Estaba esposado y flanqueado por 2 agentes. Cojeaba notablemente, arrastrando la pierna derecha hacia el centro de detención. Luego fue el turno de Sandra. Su actitud, antes arrogante, había desaparecido. Varios agentes la sacaron a rastras y la metieron en un coche patrulla. Ambos vehículos se alejaron a toda velocidad. Larry, que había visto más que la mayoría, reflexionó sobre un caso que resultó ser más sencillo de lo que había imaginado. En la mente de Sandra, matar a un tonto no parecía gran cosa. A veces es difícil entender tal ignorancia. Ella sabía que Dina había sido asesinada y nunca lo denunció. Eso la convierte en cómplice. El resto dependerá ahora del fallo del tribunal. Larry sacudió la cabeza. El sureste es una región costera y desarrollada. Es sorprendente que la gente pueda seguir siendo tan ignorante aquí. ¿Se debe a la falta de educación de los jóvenes? ¿O a una mala orientación familiar? ¿O tal vez a la indulgencia de Yu Jianrui hacia ella? Larry suspiró. No era su trabajo averiguarlo. Se volvió y miró de nuevo a Dexter, que había permanecido en silencio. ¿Quieres ir a cenar? Tengo que pasar tiempo con Rita. Debra también está invitada, respondió Dexter, claramente irritado. Entonces, ¿por qué no me invitas a mí también? Capítulo 69. Larry Luke era un hombre dedicado y obsesivo, con una mente entrenada para ver patrones donde otros solo veían caos. Durante años había trabajado como perfilador forense, colaborando con diversas agencias, pero nunca había estado tan cerca de algo que realmente lo consumiera, aparte del asesino que había destruido a su familia, hasta ahora. La investigación sobre el asesino del camión frigorífico lo había llevado hasta Brian Moser. Sus huellas emocionales, los rituales, el simbolismo, todo encajaba. Larry lo sabía. Pero había algo más, una sombra paralela a la escena del crimen. Un mensaje oculto dirigido a alguien. Después de revisar horas de grabaciones, informes forenses y registros telefónicos, Larry comenzó a notar un patrón extraño. Cerca de muchas escenas del crimen en las que el culpable había desaparecido sin dejar rastro, un nombre aparecía constantemente de una forma u otra. Dexter Morgan. Al principio, solo era un testigo, luego un analista de salpicaduras de sangre y, finalmente, comenzó a aparecer con inquietante frecuencia en casos sin resolver. Larry hizo lo que mejor sabía hacer: crear perfiles. Dexter no solo conocía a los asesinos. Los estudiaba. Los cazaba. Y cuando Larry comparó las fechas y los lugares, salió a la luz una oscura verdad. Más de 40 criminales, todos los cuales habían desaparecido sin dejar rastro, habían sido ejecutados en circunstancias similares, y Dexter estaba relacionado de alguna manera con todos ellos. Por eso era necesario investigarlo. Como experto forense, Dexter tenía todas las herramientas para encontrar a los criminales y matarlos sin que lo descubrieran. Al fin y al cabo, conocía el sistema al dedillo. Pero había algo más profundo, más arraigado. Larry seguía investigando por su cuenta el caso del asesino del camioneta de hielo y, poco a poco, todo conducía a la familia de Dexter, no a los Morgan, su familia actual, sino a la anterior. Su sangre biológica. Su pasado olvidado. Había expedientes sellados, registros de infancia manipulados y un nombre recurrente. Laura Moser. La madre. Asesinada brutalmente delante de sus hijos. 2 hijos. Uno fue adoptado por Harry Morgan. El otro, desapareció en la oscuridad del sistema. Larry comenzó a reconstruir esa historia y surgió algo inquietante. El asesino del camión frigorífico estaba tratando de llamar la atención de su hermano, pero a su manera. Una manera cruel, simbólica y retorcida. Y, sin embargo, algo no cuadraba. Si tanto deseaba conectar con Dexter, ¿por qué no dejó sangre en las escenas del crimen? ¿Por qué drenar los cuerpos por completo, impidiendo que Dexter los analizara? Larry escribió en su cuaderno: si quiere que su hermano lo encuentre, ¿por qué quitarle lo único que necesita para hacerlo? ¿Es un juego? ¿Una venganza?
¿O simplemente una forma enfermiza de comunicarse? La contradicción lo obsesionaba. Estaba claro que el asesino conocía a Dexter. Lo entendía. Quizás incluso lo admiraba. Pero también lo mantenía alejado del caso, como si no quisiera ser descubierto, todavía. Todas estas investigaciones llevaron tiempo, pero Larry había creado un perfil de todos los que rodeaban a Dexter y, aparte del sargento Oakes, que claramente había sido un asesino en su época de soldado, Dexter era otro depredador. Solo ahora Larry entendía por qué Dexter tenía una mala relación con él. Larry se sentía eufórico. Era como si hubiera descubierto un mito urbano, el justiciero oculto. Un asesino de asesinos. Algo en lo que él mismo había soñado convertirse durante años, pero nunca había tenido el valor de perseguir. Aún así, sabía que su deber era atrapar primero a Brian Moser. No podía actuar de forma precipitada. Necesitaba comprender cómo encajaban ambos hermanos en este juego de máscaras y sangre. ¿Era Dexter consciente de la identidad de su hermano? ¿Lo estaba protegiendo? Larry comenzó a vigilar discretamente la casa de Dexter. Tomó notas. Observó sus rutinas. Dexter era cauteloso, pero incluso el mejor asesino deja rastros cuando lo vigila a alguien que sabe qué buscar. Y de repente, lo vio. Larry presenció con sus propios ojos cómo Dexter drogaba a una de sus víctimas y la cargaba en su vehículo. Por lo que Larry sabía, todas sus víctimas eran delincuentes. El código que seguía Dexter era extremadamente preciso. Quizás alguien se lo había inculcado. Si ese era el caso, Larry tenía que pensar qué hacer con él. La noche de la cena, Larry llegó a la casa mucho antes que Debra. Miró a la novia de Rita y la saludó amablemente. Buenas noches, espero no estar molestando. En absoluto. Dexter me ha hablado mucho de usted. Por favor, pase, dijo Rita con una dulce sonrisa. Miró el rostro de Larry y, al notar las ojeras bajo sus ojos, supuso que trabajaba demasiado. ¿Está Dexter aquí? En la cocina, sacando la carne del horno. Rita cerró la puerta después de que Larry entrara y gritó. Dexter, tu amigo está aquí. Sí, aquí estoy. Dexter salió de la cocina con una bandeja caliente con carne. Lo más llamativo de él era el par de guantes rosas que llevaba puestos. Me gustan esos guantes. Son mejores que los del trabajo, bromeó Larry mientras entraba en la cocina para dejar la costosa botella de vino que llevaba. Dexter esbozó una sonrisa forzada, luego miró el vino en las manos de Larry y dijo, no tenías por qué molestarte. No, no es ninguna molestia. La tranquila sonrisa de Larry provocó en Dexter una inexplicable incomodidad. No podía entender por qué Larry se había interesado de repente en socializar con los demás, especialmente con él. Capítulo 70. En casa de Dexter, Larry tuvo una charla sorprendentemente agradable con la novia de su amigo, Rita, que era tan encantadora que le hizo sentir afecto por ella. ¿Quién hubiera pensado que se había enamorado de un asesino en serie? Larry se moría de ganas de poner todos los secretos sobre la mesa y decidir qué hacer con su amigo. Todo dependía, por supuesto, de la actitud de Dexter, de sus decisiones, y de su expresión. Llevaba días dentro de la cabeza de Dexter, analizándolo de todas las formas posibles e identificando las vulnerabilidades que lo definían. Lo sabía todo sobre él, así que no le costaba darse cuenta de cuando mentía, tenía miedo o estaba enojado. Larry incluso podía saber cuando Dexter estaba feliz, algo que ni siquiera el propio Dexter podía reconocer. Pero Larry sí podía. Lo había estudiado tanto que ya no le suponía ningún reto. ¿Está buena la comida?, preguntó Dexter con una leve sonrisa. Está deliciosa. Sinceramente, no esperaba que cocinaras tan bien, respondió Larry burlonamente, dejando la cuchara y añadiendo. Empiezo a pensar que podrías matar con tus recetas. Dexter sonrió. Ese comentario, por alguna razón que no entendía del todo, le hizo feliz. Me alegro de que te haya gustado mi plato estrella. Siempre pensé que Rita mentía cuando decía que era uno de sus favoritos. ¿Eso pensabas?, preguntó Rita, sorprendida. Supongo, murmuró Dexter, apartando la mirada como si no quisiera admitirlo. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Antes de que Dexter pudiera levantarse, Rita lo hizo, sonriendo. No te preocupes, yo abro. Vosotros seguid hablando. Larry miró a Dexter y le preguntó, ¿es tu hermana? Probablemente. Aunque pensé que no vendría después de nuestra última llamada, respondió Dexter, inquieto. No le gustaba la idea de que Debra y Larry estuvieran en la misma habitación. La tensión entre ellos era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo.
Desde que Debra interrumpió una de las investigaciones de Larry, él se había distanciado completamente de ella por ser egoísta. Y aunque Dexter estaba de acuerdo con la opinión de Larry, Debra era su hermana. Y por muchos errores que cometiera, tenía que apoyarla. Eso es lo que se supone que deben hacer los hermanos, ¿no? Con una mirada tranquila, Larry observó a Debra entrar en la casa, seguida por un hombre. Un hombre que no esperaba ver. Brian, pensó Larry inmediatamente, colocando sutilmente la mano sobre la pistola que llevaba oculta bajo la chaqueta. Sin embargo, su frío razonamiento mantuvo a raya el impulso. «Hermano», dijo Debra con una sonrisa, señalando a su acompañante. Ruby quería pasar a saludar. La última cena no salió demasiado bien. Al ver a Larry sentado a la mesa, la sonrisa se le borró del rostro. «¿Qué haces aquí?» «Cenando con tu hermano», respondió Larry, sin mirar sutilmente a Brian, y preguntó, «¿O crees que estamos hablando de trabajo?» Su tono irónico cortó el aire. Volvió a mirar su plato, como si la presencia del asesino del camioneta de hielo no le importara. Pero por dentro quería matarlo allí mismo. Lo deseaba con un impulso casi incontrolable. Pero no por deber. No por justicia. Sino por el placer de verlo suplicar. De ver sufrir al hombre que se había burlado de la muerte de su familia. Y para disfrutarlo, tenía que esperar. «Si tú lo dices», murmuró Debra, cruzando los brazos. Pasaron unos minutos. El ambiente se relajó, o al menos fingieron que así era. Larry charló con Ruby, midiendo cada palabra, cada expresión, cada parpadeo. Hasta que, finalmente, comenzó a hacer preguntas. «Bueno, Ruby, dime, ¿qué opinas de los crímenes simbólicos?», preguntó Larry, sosteniendo una copa de vino. «¿Simbólicos?», repitió Brian, levantando una ceja con diversión y preguntando. «¿Te refieres a cuando los asesinos dejan pistas como artistas incomprendidos?». «Exactamente», respondió Larry, y luego añadió. «He visto a algunos que cortan los cuerpos como si fueran esculturas». «¿Qué opinas de eso?». Brian sonrió con sarcasmo. «Creo que si vas a hacer algo, más vale que lo hagas con estilo». Rita frunció el ceño, confundida. «¿No te parece enfermizo?». «Depende», dijo Brian, encogiéndose de hombros. «No es enfermizo pasar horas viendo películas en las que matan a gente y luego irse a la cama como si nada». Debra soltó una risa seca. «¿Y tú qué sabes de eso?». «Un poco». La tensión comenzó a aumentar de nuevo. Dexter se movió en su asiento, alerta. «Voy a por unas cervezas», dijo Debra de repente, levantándose. «Necesito algo frío para soportar esta conversación». «No hay», respondió Dexter rápidamente. «Entonces iré a la tienda de la esquina». «¿Vienes, Rita?». «Claro», dijo Rita, levantándose también. Ambas mujeres se marcharon. Larry esperó unos segundos, se levantó y fue a la cocina. Sacó una botella de vino que había traído y la abrió con calma. Sirvió 3 copas. Le dio una a cada uno de los hombres. «Este vino es especial», dijo, levantando su copa. «Lo he estado guardando para una noche como esta». «¿Estamos celebrando algo?», preguntó Brian, tomando la suya. «Estamos celebrando la verdad», dijo Larry con una sonrisa enigmática. Se produjo un breve silencio. Dexter bebió sin decir nada. Brian también. Larry se sentó y los miró fijamente. «¿Saben por qué me convertí en perfilador criminal?», preguntó Larry de repente. Ambos lo miraron, desconcertados. «Cuando era niño, un asesino mató a toda mi familia. Dijo que lo había hecho por Dios. Yo no estaba allí. Pero años más tarde, lo vi todo. Y desde entonces, he querido entender por qué alguien mata con tanto placer». Brian lo miró. Su sonrisa comenzó a desvanecerse. Un sudor frío le recorrió el cuello. «¿Y lo entendiste?», preguntó con voz tensa. Larry lo miró directamente a los ojos y dijo, «Estoy a punto de hacerlo, Brian Moser». Brian intentó moverse, pero algo iba mal. Su cuerpo no respondía. ¿Qué has hecho?», balbuceó Brian, apenas manteniéndose en pie en su silla. Dexter miró su vaso y luego a Larry. «¿Qué le has dado?». «Lo justo para evitar que huyera». «No voy a matarlo, todavía». Brian se derrumbó de rodillas, jadeando. «¿Tú, sabes quién soy?». Larry se acercó lentamente y susurró. «No solo sé quién eres. Sé lo que hiciste. Nunca debiste haber utilizado el caso de mi familia en tu arte, maldito enfermo». Brian lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de moverse. Larry se arrodilló a su lado y, con voz tranquila, dijo, «Vamos a hablar. Larga y profunda. Hasta que me lo cuentes todo».
En ese momento, Dexter, confundido, se puso de pie. Pero antes de que pudiera decir nada, Larry le apuntó con su arma y le preguntó, ¿vas a ayudarme a matar al asesino del camión frigorífico o debo hacerlo solo? Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.